25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9.990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Sin Filtros, ya está en el aire la conversación constituyente de cada día, de lunes a viernes a las 21 horas. Nos juntamos acá con nuestro panel y con 2 candidatos a la convención, candidatos y candidatas, por cierto, a debatir sobre un tema central, un tema en particular y cómo debe estar garantizado o no en la nueva Carta Fundamental. Queremos darles las gracias a todas las personas que nos premian con su sintonía a través de las pantallas de Vive y también, por supuesto, con sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Todos amplifican a través de las redes y nuestros panelistas de alguna manera se han transformado en una suerte de estrellas de rock and roll, ¿no? A estas alturas. Y así consiguen trabajos hoy en día y todo aquello, esas cosas lindas que ocurren cuando un programa, cuando ustedes nos premian con su sintonía y nos dan cierto brillo. Hablando de brillo, vamos a hablar en el día de hoy de un tema que está en boca de todos y todas. No hay político del sector que sea que no diga que la descentralización de nuestro país es fundamental. Pero finalmente, hasta el día de hoy, sabemos que todos los queques, como se dice vulgarmente, se cortan en Santiago, ¿no? Por primera vez vamos a sumar un poquito más de democracia a las autoridades de cada región, ¿no? Gobernadores regionales, por primera vez. ¿Se traducirá aquello en una descentralización real? ¿Será el puntapié inicial quizás para que las regiones de alguna manera comiencen a tomar cierto rol de relevancia, más independencia, más autogestión y que no todo tenga que venir a Santiago para que se realice, para que ocurran las cosas? Bueno, son parte de las preguntas que vamos a tratar de contestar en el día de hoy con nuestros invitados y también con nuestros panelistas. Siempre esto parte con un informe, ¿no? Que le da contexto a la conversación. Y te lo presento así, mira, acá está. Este es el del día de hoy. En 1890, el expresidente José Manuel Balmaceda tenía entre manos una reforma constitucional de proporciones. Uno de los puntos que proponía era la separación de 4 poderes del Estado. A los más conocidos, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, la reforma de Balmaceda incluía el poder municipal. La iniciativa implicaba la división del país en 8 provincias con autonomía parcial. Significaba la ansiada descentralización del país. Sin embargo, el proyecto quedó olvidado luego que se desencadenara la Guerra Civil de 1891. En septiembre del año pasado, trascendió un documento que el presidente Piñera le envió a sus ministros con 10 conceptos claves para una constitución democrática. Uno de ellos era la descentralización del Estado. El texto indicaba que había que promover el fortalecimiento de la regionalización, por lo cual era importante consagrar constitucionalmente la distribución de potestades y toma de decisiones. Y no es que el concepto de descentralización no exista en la actual Carta Magna. En la Constitución aparece en el artículo 3 en las llamadas bases de la institucionalidad. Se lee allí que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Dice también que los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, afirma que Chile es una de las naciones más centralizadas de este grupo de países junto a Irlanda y a Grecia. Como contexto, podemos sumar que en 1990 se crearon los gobiernos regionales. El año 2009, a través de la Ley 20.390, estos se fortalecieron. En 2017, mediante una reforma constitucional,
se estableció la elección del órgano ejecutivo del gobierno regional y habrá elecciones de gobernadores que se harán en abril próximo. El problema es que los gobiernos regionales carecen de atribuciones gubernativas. Esto es bastante paradójico, porque Chile es el único país donde existen gobiernos regionales que no gobiernan, sino que simplemente administran. La Constitución de 1833 duró casi 100 años, pero antes de ella, Chile vivió una serie de experimentos sobre el tipo de gobierno que debía tener. Es por esto que en 1826 se promulgaron una serie de leyes para instalar un Estado federal. La intención parecía bien encaminada, excepto por un detalle, pues como resume el sitio Memoria Chilena, la aplicación del federalismo tuvo grandes problemas de funcionamiento, porque las provincias no tenían práctica en esta nueva forma de gobierno y los problemas financieros del Estado no permitían una base económica estable para el proyecto, generándose una crisis política que llevó a la renuncia del presidente Manuel Blanco Encalada y a la disolución del Congreso Federalista. Claro y distinto que el excesivo centralismo a todo nivel ha contribuido significativamente a profundizar esa desigualdad territorial de nuestro país. El proceso constituyente y una nueva constitución para Chile abrirán una gran oportunidad para las regiones. Repensar la forma de administración del Estado debiese constituirse en uno de los ejes centrales de esta discusión ciudadana. ¿Cómo avanzamos en transferir mayor poder a los territorios? ¿Cómo pasamos de una región administradora de políticas públicas a un real gobierno regional con mayor autonomía que represente de mejor manera la visión de las propias regiones y sus habitantes? Estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtros. Ahí está el informe de descentralización, entonces, dando cuenta un poco de la historia que ha tenido este tema en nuestro país. Partíamos planteando, está en boca de todos en el día de hoy. Todos dicen hay que desconcentrar, hay que descentralizar Chile. Pero bueno, a la hora de los cubos, hasta el día de hoy, no ha pasado tanto. Vamos a conocer la perspectiva de los panelistas y de nuestros invitados que vamos a presentar de inmediato. Nathalie Campuzano, ¿cómo está usted? Bienvenida desde Convergencia Social hasta el panel de Sin Filtros. ¿Cómo le va? Muy bien y bueno, muy a gusto hablando de este tema que yo creo que hay que ponerlo en el tapete, ¿no? ¿Cierto? Necesitamos descentralización, hay que ver los detalles del cómo, pero necesitamos urgentemente descentralización. Alejandro Irarrázaval, que dice que Dios, patria y familia son sus vectores fundamentales, empresario, que tendrá su lectura también, porque entiendo que alguna vez ha trabajado en regiones también, ¿no? Por supuesto, y aparte el tema para mí radica en llevar las decisiones a las personas, donde están las personas, donde radican las personas. O sea, descentralizar políticamente sin traspasar poder a las personas no significa nada. Perfecto, eso lo vamos a conversar también en el día de hoy. El señor Francisco Javier Orrego, conocedor de la Constitución, de la actual Carta Fundamental, profesor, que nos va a explicar en el día de hoy también qué tiene la Constitución respecto a la descentralización. Muy buenas noches, Iván. Efectivamente, si en este programa no logramos llegar a los 2/3, no sé en qué programa lo vamos a lograr. Esa tiene que ser la entrada, porque creo que nosotros lo hemos logrado. No hay sector político que no te hable de que Santiago es Chile y que Santiago tiene que dejar de ser Chile. Gabriel Alemparte, que intervino ahí para replicar o para confirmar lo que planteaba Francisco. ¿Cómo está, Gabriel? Bienvenido. Gracias por tu bienvenida, Iván. Le metió loas cuando veíamos el informe a la calidad de la información que presentábamos. Sí, yo ahí. creo Dígalo que públicamente. de verdad los informes que está presentando Sin Filtro al principio, de verdad son tremendamente explicativos para quienes nos dedicamos al derecho constitucional hace muchos años y que de repente cuesta bajar los detalles, las cosas que con Francisco a veces tratamos de explicar en simple, quienes somos abogados, de muy buena calidad, así que yo se los recomiendo que los vayan mirando de a uno, porque ahí hay una muy buena explicación de la Constitución. ¿No le gustan a usted los informes, Alejandro? O sea, están hechos por alguien de izquierda, claramente. No significa que sean malos. ¿A usted le parece que están hechos? Absolutamente. ¿Y por qué saca esa conclusión? El marxismo internacional. Por la forma en que parten planteando los temas. O sea, cuando tú, en particular acá, no. ¿Ya? Pero cuando tú partes, la mayoría de los informes parten planteando esto. De partida mira las imágenes. Las imágenes son siempre las imágenes de las protestas, las imágenes del contento, de la cuestión. Nos muestran un Chile produciendo, nos muestran un Chile trabajando, que es Alejandro, parte si importante dependiera de usted, si dependiera de usted, muy bonitas imágenes de la moneda. ¿A la persona que hace los informes? No, habría que mandarla a un campo de reeducación. ¡Un campo de reeducación! Es lo
dice Alejandro. ¡Sálveme Dios! ¿Qué es esto? Nuestros invitados del día de hoy, Erika Ñanco, activista mapuche, militante de las causas justas, dice. Actualmente es candidata por el Distrito 23, Araucanía. Erika, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy acá. Gracias, Iván. Gracias, Miguel. Gracias a todas las personas que están hoy día en este programa y que hacen posible que podamos debatir estos temas también tan importantes. Y bueno, si el caballero no está de acuerdo con los informes, yo creo que la mayoría de la gente sí. La mayoría de la gente es precisamente esa que está en esas marchas. Por algo estamos haciendo una nueva constitución, por algo estamos acá. Y estas cosas son las que se tienen que discutir también en esta nueva constitución. Así es que, bueno, si toda la gente es de izquierda, entonces toda la gente está mal, no puede ser. Partimos con alta temperatura, ya fue interpelado, en la presentación ya de alguna manera fue interpelado Alejandro. José María Hurtado, abogado, ex asesor del Ministerio del Trabajo, del Interior también, y va a trabajar, dice, por una constitución para ser feliz. Mira qué lindo los deseos de nuestros invitados. Actualmente es candidato por el Distrito 16. José María, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y hacer un contrapunto con Erika. Yo creo que muchas veces los deseos de la mayoría quizás no son realmente los correctos. Hay de todo en este mundo. A veces tienen razón y a veces no. Entonces hay que ver las cosas en su real mérito. Claro, la constitución de hoy día sí es la constitución de las minorías. Así que si nos ponemos en ese caso, estamos gobernados por las minorías. Las mayorías son las que salieron a las calles y exigimos hoy día. Bueno, ya va a haber tiempo para debatir. Va a haber tiempo para debatir. Va a haber tiempo para debatir. Qué linda su camisa brandeada con su nombre. Efectivamente, ahí agradecido al amigo que me la regaló. ¿Cote le dicen? Sí. ¿Le puedo decir Cote en el transcurso de esta conversación o lo hago con su nombre? Cote está bien. José María, ¿está bien? Sí, está perfecto. Fantástico, muy bien, algo coloquial, ¿no? Para partir el programa de hoy. Francisco, ¿qué dice? Dos tercios detrás. ¿Qué dice? Pero parece que lo vamos a seguir. Me parece que no lo vamos a seguir. Pero es entretenido, es un hecho. Francisco, para dar un poco más de contexto, aparte de lo que planteaba el informe del día de hoy, que no le gusta a Alejandro, pero que entregaba algo de información. ¿Qué dice la Constitución hoy respecto a la descentralización de nuestro país? Ya, a diferencia de otros temas donde digo, mira, acá no hay mucha regulación, acá hay regulación. Primero partimos con el capítulo primero de la Constitución, bases de la institucionalidad. Ahí se establece, un poquito antes de hablar de descentralización o desconcentración, hablamos del modelo de Estado de administración. Entonces, partimos con un Estado unitario. Sí. Eso es súper importante, a diferencia de Estados federados, Claro. como podemos ver en Argentina, en Brasil, en Alemania, en otros tipos de países. Nosotros tradicionalmente, por nuestra cultura, siempre hemos sido un Estado unitario. Un solo poder judicial, un solo legislativo, un solo congreso, un solo presidente, con competencia dentro de todo el territorio de la República. Eso está en el artículo 3º de la Constitución. Y ahí se establece que la administración del Estado tiene que ser funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, que también son términos distintos, ¿ya? Hoy en día estamos hablando de descentralización porque eso le otorga mayor poder político y decisorio a las regiones. A diferencia de una desconcentración que lo que hace es determinar responsabilidades políticas, bajándolas, pero sin algo que en derecho muy, muy básico, que es la personalidad jurídica. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de entidades con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, con autonomía para tomar decisiones a nivel local. Hasta ahí. Ese es el principio general. Pero aparte, hay un capítulo entero que habla de gobierno y administración del Estado. Capítulo 14. Ahí hablamos de gobiernos regionales, de gobiernos provinciales, muy mal denominados, y de municipalidades. Entonces tenemos un capítulo completo dedicado al tema de administración. En términos concretos, bajándolo al mundo real, desde tu perspectiva, ¿ocurre lo que dice Francisco al día de hoy? ¿Existe esa descentralización, esa desconcentración del Estado de Chile? No necesariamente, porque nos podemos dar cuenta que, bueno, yo provengo de la región de la Araucanía, soy mapuche, pertenezco a mi comunidad que es los Gualacura de Nueva Imperial. Y hoy día estoy también representando a todos mis lamien que provenimos de allá y a todos quienes provenimos de la región de la Araucanía y quienes nos encontramos con la gran sorpresa de que todos los impuestos que se dan en la Araucanía de todas las empresas forestales, hidroeléctricas o todas las empresas que están allá usurpando nuestros territorios, finalmente no imponen dentro de la región y envían todos esos impuestos a Santiago. Entonces, no existe la descentralización porque todos estos impuestos se destinan desde Santiago hacia las regiones que ellos estiman convenientes. Y, por ejemplo, para mí no es prioritario gastar esos recursos forestales en militarizar nuestra zona, por ejemplo. No es prioritario que se entreguen esos recursos que deberían quedarse en nuestra región y no solamente en la región no solamente en la ciudad que es capital, en este caso Temuco, sino también las comunas que hacen parte de esta región. Tenemos Curarrehue, tenemos Cunco, tenemos Nueva Imperial, todas son comunas en las cuales tampoco se imponen los recursos que tienen las grandes forestales, las grandes empresas que usufructan de nuestros territorios y finalmente nos damos cuenta que la región de la Araucanía es la región más pobre de Chile.
Cote, ¿cuál es tu lectura respecto a lo que plantea? No, yo creo que efectivamente hay un problema de descentralización y uno ve que todos los problemas tienen que resolverse finalmente en Santiago, a todo nivel, o en las capitales regionales. Evidentemente ese es un problema, debe dársele mayor poder, yo creo, que a los municipios, más que a los gobiernos regionales, en mi pensamiento, pero eso sí, con un fuerte control a los municipios, que hoy día son el ente más fuerte, más potente en la relación con la comunidad, pero que son pequeños reinos sin ningún control. Entonces, me parece que es fundamental potenciar los municipios, pero estableciendo un control muy fuerte, porque ahí es donde se producen muchos casos de manejos indebidos, digamos, de las platas, sin el control suficiente por parte de un ente de control potente y poderoso para mantener eso a raya. Alejandro, quisiera escuchar cuál es tu perspectiva respecto a lo que planteaba Erika, lo que planteaba Cote. Yo creo que Erika ¿Chile requiere descentralizarse mayormente? Chile requiere descentralizarse, pero con confianza en las personas. O sea, normalmente la izquierda parte de las instituciones porque lo que le gusta son las cosas colectivas, le gusta la cuestión estatal. Yo creo en las personas, entonces yo creo que hay que descentralizar y llevar el poder a las personas. Me encanta la idea del municipio. Y sí creo que Erika llegó con su discurso totalmente bien aprendido acá. Y si quiere que los recursos cundan en la Araucanía, creo que deberían partir por no quemar las cosas, no quemar los colegios, no quemar el transporte, no atentar contra los forestales, no atentar contra los propios gente que trabaja ahí. ¿Hay alguna situación que pueda revelar lo que usted está diciendo? Porque finalmente de todas las investigaciones que se han hecho, donde han estado, no han habido, por ejemplo, todos los mapuches que han sido condenados por temas de terrorismo, por temas de quema de camiones. Hay muchos fallos, me gustaría que hubiera muchos más. Sí, pero ¿sabe cuántos camiones han sido quemados precisamente por las mismas empresas forestales que hoy día están...? ¿Cómo que ninguno? Hay un solo caso que está, hay un fallo respecto de unos camiones, de unos camioneros que efectivamente hicieron un autoatentado para efectos de seguro. Pero ya lo reconoce. Cientos de camiones. Pero yo creo que aquí lo central... Hay que reconocer que los principales casos que se han dado y que se han instalado dentro de la Araucanía, luego nos damos cuenta que hay un sinnúmero de elementos que luego salen, incluso Carabineros de por medio, que el caso Huracán es uno de ellos y tenemos otros más. Entonces yo creo que no creo que sea el debate hoy hablar de aquello, porque sin duda, si no, vamos en este caso nuevamente Carabineros va a salir trasquilado y va a ser el tema central. Yo creo que quiero sí incorporar, hacer parte también de lo que se dio en la principal nota, de que sí. A mí sí me gustó, estuvo excelente. Qué bueno, Erika. No, estuvo excelente. Me alegro mucho. Lo cual demuestra que está hecho por la izquierda. Agregar que parte importante de las problemáticas que hoy día tienen nuestras regiones tiene que ver también con la historia que se da a través de que se instala la dictadura. La administración geopolítica administrativa que hoy día tiene Chile se da en dictadura y que no se piensa desde un desarrollo social, como un desarrollo integral dentro de las comunidades. Por eso muchas hoy día comunidades hablan de, en este caso, la separación, por ejemplo, el Valle de la Aconcagua, Ñuble fue uno de ellos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con las separaciones como tal, pero sí entender a un Chile completamente, un estado distinto de cómo administra tanto la línea económica, también políticamente. Hoy día estamos en un proceso súper importante que van a ser los gobernadores regionales, donde de alguna otra forma se cede el poder político, pero queda muchas aristas, como por lo menos la descentralización fiscal, la descentralización en materia territorial, en la toma de decisión. Y ahí hay un tema súper importante que tú tocabas, que tenía que ver con la participación. Efectivamente, hoy día hay que hablar de una descentralización democrática, y eso es un factor, lo que tú acabas de decir, la izquierda lo levanta bastante, así que coincidimos, ¿no? Lo que es la participación yo creo que, como tal tiene que ver con la participación activa, los territorios que decidan lo que consideren pertinente, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, que pueda ampliar su visión participativa para que los territorios puedan definir lo que se quiere incorporar, que no pase lo que pasa en Quintero y Puchuncaví, que son hechos emblemáticos que son parte de las dificultades de la no participación. Pero en temas fundamentales como la educación, lo que se ha hecho en los últimos 5 años es centralizar la educación nuevamente, sacándonos las realidades locales. Pero hay que entender que hay una precariedad importante con el tema municipal. Uno puede entender las diferencias que pueden existir. Pero el punto es que nosotros, aquí hay un tema ideológico y un tema práctico. El tema práctico, mirado fuera de la ideología, es que nosotros queremos darle poder directamente a los ciudadanos en las cuestiones que les tocan. ¿Y dónde les tocan más? En los municipios. ¿En qué cosas les tocan más? En salud, en educación. Y que eso lo administraban los municipios hace poco. Por una cuestión ideológica, uno dice los municipios fueron o la salud o la educación, fueron desmunicipalizados, o sea, fueron sacados del Estado central y llevados a los municipios, y ahora hay un proceso de retorno hacia el Estado central. No hay un proceso de retorno hacia el Estado central. Hay un proceso de retorno a servicios de educación local. Por lo tanto, pongamos las cosas pero el Estado central. Es el Estado central. No es el Estado central. Es el Estado central. ¿Quién nombra a su funcionario? A ver, por favor. ¿Quién nombra a su funcionario? Sí, pero espérate un poco. Los municipios, la desmunicipalización de la educación es algo
que realmente a esta altura, bueno, si quieren discutir sobre el tema de la municipalización de la educación, está bien. Ya lo conversamos, igual Yo creo que lo conversamos, un programa entero. de eso. Yo sobre la descentralización quisiera decir un par de cosas, porque creo que hay que poner la pelota al piso, aquí empieza la ideología al tiro a mezclar las cosas. Yo he tenido la suerte de trabajar en 3 ministerios. Y uno de los ministerios en los que trabajé 4 años fue el Ministerio de Obras Públicas, un ministerio que tiene además una capacidad territorial gigante en todo el territorio de la nación. Y además tuve la suerte de trabajar en 2 municipios. Por lo tanto, cuando uno habla de descentralización, no solo habla de las regiones, también habla de los gobiernos locales, ¿no? Sobre la descentralización yo quisiera decir que es un tema, y Francisco lo decía súper bien, donde hemos avanzado y hemos avanzado mucho en lo legislativo. Aquí todo esto tiene una doble mirada. Comparto con Lamien que obviamente ha faltado una mayor fuerza en los hechos y ahí podemos entrar en detalle. Pero se ha avanzado muchísimo y yo quiero decir que el gobierno del presidente Piñera en el primero y en el segundo, en el gobierno de la presidenta Bachelet en el primero y el segundo, en la persona de 2 personas que me gustaría señalarlas, porque de repente son un poquito... Uno, Miguel Flores, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del gobierno del presidente Piñera, UDI, y Ricardo Cifuentes de la Democracia Cristiana, 2 subsecretarios que se jugaron incluso contra sus propios sectores en la descentralización, que tenía que ver fundamentalmente en un momento con elegir gobiernos regionales y en otro momento con elegir gobernadores. O sea, hemos ido avanzando con mucha fuerza hacia la descentralización, hacia la regionalización. Hay un tema que vamos a tratar en un par de programas más que tiene que ver con las formas de gobierno. Yo en lo personal creo en el presidencialismo, pero no en el hiperpresidencialismo. Yo creo en un presidencialismo atenuado. Cuando uno habla de descentralización, lo que habla es de la forma en que se reparte el poder, sí, ¿no? Y esta es una forma de atenuar el presidencialismo tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos locales. Ahora, déjame hacer una precisión. Sí. Respecto a los gobiernos regionales, efectivamente los municipios a veces tienen muchas atribuciones y pocos fondos. Los gobiernos regionales tienen a veces hartos fondos, pero muy pocas atribuciones. Y lo que pasa es que hay que empezar a desconcentrar desde el gobierno central determinadas funciones que el gobierno central tiene. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. Dependiendo del monto que tiene una obra pública, el contrato de ese monto de obra pública tiene que pasar una serie de filtros. ¿Ya? Si es un contrato alto, tiene que pasar por el secretario regional ministerial, tiene que pasar por el intendente y luego tiene que venir al ministro. Todo un periplo, ¿no? Todo un periplo. Si es una obra acotada en precio, queda en la región. Entonces eso es algo que no debe ocurrir y obviamente en un Estado más moderno tenemos que lograr descentralizar el proceso administrativo. Quería hacer 2 precisiones de lo que se ha conversado. Y solamente un elemento más respecto a los últimos 2 gobiernos. Estatutos especiales, Pascua y Juan Fernández, que no ha sido un tema menor, y que no hay que menospreciarlo. O sea, cuando se habla de esto, hay que poner pelota al piso. Aquí sí se ha avanzado y claramente siempre falta mucho por avanzar y eso va a ser el desafío que tenemos, ¿no? Vamos a ir a la pausa. A la vuelta voy contigo, Pancho, voy con nuestros panelistas, nuestros invitados, porque quiero que busquemos la fórmula concreta para garantizar en la nueva Constitución qué debiera decir la nueva Constitución o qué te gustaría a ti que dijera con respecto a la descentralización. Para ti también, Cote, va esa pregunta y, por cierto, todo lo que vaya saliendo en este debate. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar o hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario y Soho es la líder empresa en el continente, la empresa líder más bien, ¿no? Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados también. Ingresa a soho.cl y solicita una reunión por WhatsApp, así de fácil. Seguramente lo has leído, te ha tocado por ahí, porque Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura, con todas las medidas de sanitización, tomando en cuenta la contingencia, ¿no? Publimetro es el diario de los chilenos y chilenas. Y el agua, esta es el agua de este programa, pero por supuesto usted la puede adquirir también, porque se la recomendamos acá programa a programa. Las tinajas. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Que si uno llama te la llevan a la casa. Increíble, sorprendente. Naturalmente alcalina es el agua que toman nuestros panelistas, el agua que toman nuestros invitados también y el agua que tomo yo también. Porque claro, uno está hablando y así, la entrego así. Muy bien, la agarró en el aire. La pausa
Y seguimos con más. Estamos en la mitad del debate, un poquito menos, le diría yo. A Descentralización nos convoca hoy. Ya seguimos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Seguimos debatiendo la noche de Sin Filtros a través de las pantallas de Vive y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, por donde salimos simultáneamente. Nos puedes ver a las 21 horas también en Sin Filtros-TV. José María Cote Hurtado, como dice su camisa, nos acompaña en el día de hoy, candidato por el distrito 16, Erika Ñanco, candidata por el distrito 23, Araucanía. Quiero partir contigo, Francisco, porque quedaste con una... Quedé ahí. Atragantado. Le pegaron 2 sablazos a la Constitución de entrada y yo tengo que aclarar 2 cosas respecto a sabor de Constitución. Lo primero es que decían que este modelo que tenemos hoy en día de descentralización data de la Constitución del 80, como decía Natalie, que de ahí viene toda la concepción. No es así. Viene de mucho antes, pero viene de 200 años antes. El primer reglamento constitucional de Chile de 1811, ya el primer reglamento para la ejecución del poder, ya se planteó la posibilidad de descentralizar. Y cuando llevamos nuestro primer Congreso de la República, el más antiguo de toda Latinoamérica, de Iberoamérica creo también, sí, nos dividimos los cupos por regiones. A Santiago tanto, a Coquimbo tanto, a Concepción tanto. A Santiago le correspondían 6. ¿Qué hicimos en Santiago? Elegimos 12. Porque éramos Santiago. O sea, esta es una cuestión realmente arraigada en la cultura nacional desde la fundación misma del Estado. Entonces, eso es lo primero. No nace con la Constitución del 80. Por el contrario, yo creo que la Constitución del 80 sí avanzó mucho respecto a la Constitución de 1925, que también establecía este concepto de descentralizar y otorgarle mayores poderes a la administración local, que nunca se cumplió. La Constitución del 80, por el contrario, sí estableció mandamientos claros respecto a eso. Y lo segundo es cuando hablamos de uno de los 3 elementos de la descentralización política, administrativa y fiscal. El tema de descentralización fiscal, que tú lo comentabas recién, Erika, de que no hay impuestos territoriales porque esta Constitución es mala, es súper mala. Bueno, esta Constitución lo permite. Artículo 19, numeral 20. Pueden haber impuestos territoriales destinados a gasto local para infraestructura local. ¿Eso se ha aplicado en la práctica? No. Muy poco. Eso es voluntad política. Es voluntad política. Y la ley que regula esta materia está durmiendo en el Congreso, creo que del 2005. ¿Quieren con Erika y con Cote? Antes a ver, espérate. Ya. ¿Quién lo quiere decir? Porque fuiste interpelada. Sí, muy clara. Claramente la descentralización viene hace mucho tiempo, eso sí lo comparto, pero efectivamente de cuando viene el origen de cómo hoy día están divididas nuestras regiones y que tiene que ver también con el sentido de cómo se da administrativo que tiene, sí data de la dictadura. Y de hecho hay lógicas militarizadas, ¿no? De un ejercicio del ejército, de cómo entender, en este caso, las regiones, y eso está escrito y es parte de la historia también cómo se dan las divisiones. Quería hacer solamente esa distinción. ¿Usted comparte, Alejandro, lo que plantea Natalie? ¿Lo puede ver? O sea, ¿lo ve, lo comparte? ¿Tiene la misma percepción? ¿Le hace sentido? La verdad que no tengo opinión como cómo se divide. Yo francamente creo que todas estas divisiones administrativas al final es una decisión política que no tiene mucho que ver con la voluntad ni con la necesidad de la gente. Perfecto, muy bien, lo vamos a escuchar. Quiero que se amplíe esa reflexión. Erika, ¿qué consagrarías?
respecto al tema de la descentralización. ¿Con qué vas bajo el brazo cuando llegues a la convención, en el caso de que llegues, ¿no? ¿Cuál va a ser tu primer, respecto al tema que nos convoca hoy, por supuesto? Tú vas a levantar la mano y vas a decir, yo tengo la impresión que en descentralización debiera decir... Debiéramos tener principalmente apuntar para que Chile no sea un Estado unitario, como bien mencionaron al principio, sino un Estado plurinacional, porque así también tenemos autonomía, o sea, la plurinacionalidad también es para llegar a la autonomía. Podemos también tener un Estado federado, principalmente, o un Estado federado que tenga también estatutos de autonomía con las distintas regiones, tal como pasa en España, por ejemplo, o donde pasa en el Reino Unido, donde también tienen estatutos de autonomía, donde Escocia tiene un parlamento propio, donde también tiene un primer ministro, y donde también aquí hubo un tema con el Brexit, por ejemplo, que estuvo muy hablado, donde... Inglaterra se quería salir del Reino Unido, pero sin embargo Escocia no, y por tanto Escocia al no querer salir del Brexit finalmente le entró como en una problemática total con el tema de las fronteras, porque eso significaba hacer una frontera terrestre, o tal vez no. Finalmente decidieron no y se quedaron ahí, pero igual esto depende de voluntades políticas. Y bueno, el otro día también escuchaba en un programa anterior donde le preguntaron a otra Lamien, también a la Lamien Elisa Loncón, sobre si habrían fronteras terrestres, y eso depende netamente de voluntades políticas. Eso no lo puedo decir yo porque ni siquiera estoy en la Constitución, entonces, pero nosotros eso es lo que queremos defender. Y no es un tema que se me ocurre a mí porque se me ocurrió, no, es como ir mirando hacia afuera cómo va funcionando, cómo creemos que podría ser un Chile mucho más descentralizado, más democrático, y donde realmente los recursos se debieran destinar de manera favorable para las distintas cosas que nos importan: salud, educación, pensiones, vivienda, pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. José María, ¿cuál es tu lectura? ¿Estás disponible para garantizar de alguna manera un principio, algún tipo de principio fundamental a este respecto? Sin duda, si día, como dicen aquí los expertos, ya están establecidos ciertos principios. Y el punto aquí no, digo, me refiero a correr un poquito los conos, ¿no? Aquí se ha dicho, hay tres puntos centrales que tienen que definirse: autonomía administrativa, autonomía fiscal y autonomía política. Se ha avanzado en autonomía política con los gobernadores regionales. Si es bueno o no es bueno, es otra discusión. Hay un tema sobre autonomía fiscal, que es el tema de los tributos en el 19 número 20. ¿Hay autonomía administrativa? Hoy día no, hay una descentralización administrativa. Ahora, yo creo que se debe avanzar efectivamente en potenciar la descentralización en materias administrativas, pero mantenerlo como un Estado unitario, descentralizado, potente. Los ejemplos que puso la Erika, creo que son ejemplos no aplicables para Chile porque son procesos históricos larguísimos. El caso de Gran Bretaña o el caso de España, estamos hablando de procesos que tienen 1000 años de historia, que de fondo se han resuelto después de guerras sangrientas en soluciones políticas concretas que son las que tenemos hoy día. Uno tendría que tomar como modelo más bien Francia, Italia o Alemania, que serían como algunas cosas más o menos parecidas. Historias largas también, ¿eh? Historias largas, pero que en fondo productos de situaciones ocurridas en los últimos 2 siglos ha decantado lo que tienen hoy día. Claro, pero eso también significa obviar la historia que ya tenemos los mapuches. O sea, yo hablo como mapuche porque soy mujer mapuche y he sido de las personas que hemos estado invisibilizadas durante tantos años. Y no solamente desde los 30 años, desde la dictadura, sino hace 200 años, desde la conformación de este Estado de Chile, donde no hay reconocimiento para los pueblos originarios, ni mucho menos para las mujeres. O sea, nosotros el 8 de marzo, que fue recién ayer, salimos a las calles porque todavía no existen derechos para nosotras como mujeres, menos para las mujeres mapuches. O sea, ¿cómo lo vamos a esperar si tenemos una triple discriminación? Estamos hablando del derecho de que otra discusión que también podemos conversar y tener puntos de acuerdo. Lo que usted está diciendo, a lo que yo voy, es que usted está diciendo sobre las guerras sangrientas que han habido en el extranjero. Acá también han habido guerras sangrientas y obviarlo es obviar a muchas culturas que vivimos desde hace más de 14.000 años en este territorio que es vasto y extenso, y no es solamente la Araucanía, de Arica a Punta Arenas. Discrepo de su antecedente antropológico respecto a la antigüedad, digamos, de los mapuches. Siempre la derecha ha discrepado de la existencia de los mapuches. Pero más allá de esa discusión... Le creo. No, está bien, pero discrepo respetuosamente. Pero lo que yo sí quiero decirle es que en el fondo tenemos que discutir en el fondo el tema de la autonomía, que es fundamental, porque además nos olvidamos que el Estado unitario lo que tiene es la solidaridad territorial. Hoy día usted dice, es la solidaridad territorial. Absolutamente. Está en la Constitución. Está en la Constitución. Pero lo que estoy diciendo yo es que cuando tú debates autonomías, esa solidaridad territorial se tiende a perder. De hecho, es que está textual. Eso es súper importante recalcarlo. En el artículo 3 se habla de un desarrollo regional equitativo y solidario, y después se repite en el artículo 115 en materia de gobiernos regionales. Entonces, el concepto de solidaridad está en la Constitución también. Entonces, ¿lo vamos a sacar? No creo. Quiero terminar la idea. Sí. No, yo sé que esto es fundamental. Por ejemplo, cuando se habla de que los impuestos que se pagan las empresas de la Araucanía
probablemente los fondos regionales que se reciben a la Araucanía del Estado Central son mayores que los impuestos recaudados en la región. Entonces, no sé, pero a lo que quiero decirle es simplemente que lo que te permite aquí hoy día es que el Estado central efectivamente puede distribuir los recursos, y eso es a través de una ley de presupuesto que es aprobada por los parlamentarios que son representantes también de las regiones. Pero si usted quiere ¿por qué entonces se está postulando una convención constituyente que es para cambiar la actual constitución? Porque en el fondo, porque hay que cambiar lo malo y conservar lo bueno. ¿Y cuál es la yo no soy de izquierda, yo soy mapuche, por favor, no me digan que soy de izquierda, yo soy mapuche. Derecho a participar en la convención porque tú pensáis distinto, entonces por favor. Lo que yo estoy diciendo es la me gustaría decir como cifras para poder aclarar. Respecto a lo que planteaba de los gobiernos regionales. Sí, yo creo que hay varias... Paren un poco. Vamos a seguir con esa conversación, pero... Sí, yo creo que hay cosas que de verdad hay que ser bien precisos porque de verdad hay situaciones que hay una desigualdad tremenda en materia territorial y a lo largo de todo Chile por cifras que me parece que están completamente erróneas. Primero, indicar que el 19% de la inversión nacional está en las regiones. Eso está fuera de la región metropolitana. Por tanto, la inversión del Estado en esos lugares o de los presupuestos son completamente inferiores. Completamente inferiores. Eso es lo primero. Por tanto, eso no genera empleabilidad y una serie de elementos que se dan que genera precariedad. De todo. Infraestructura de 19%. Como eso no creo que sea así. 19% y puedo en la siguiente pregunta puedo hablar. En segundo lugar, indicar que el presupuesto del FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se le entrega a todos los gobiernos regionales, las regiones en general están por debajo y no tiene que ver, en absoluto no tiene que ver, soy de la región de Valparaíso, donde están los puertos más importantes, no tiene que ver con los impuestos que tengan vinculancia con el territorio de determinado espacio. Por tanto, lo que indica la Araucanía, lo que pasa en Punta Arenas, lo que pasa en Antofagasta, no es vinculante con el presupuesto, que son muy inferiores y que muchas veces, voy a dar el presupuesto de la región de Valparaíso, es el mismo presupuesto que tiene la comuna de Viña del Mar para 38 comunas. De ese presupuesto estamos hablando dentro de los gobiernos regionales. Alejandro, ¿usted tiene duda respecto al 19%? No me cabe ninguna duda que ella de buena intención lo está diciendo, pero no me cabe tampoco ninguna duda que esté equivocada. Me gustaría que me dijera la cifra. No tengo la cifra acá, desgraciadamente, pero te garantizo que no es así. Yo le garantizo que sí. Te podemos hacer una apuesta inmediatamente. Hagámoslo. ¿Estaría dispuesto a hacer una apuesta? Estoy dispuesto a hacer una ¿Y apuesta. qué es lo que apostaría? Como para... ¿Sabe qué? Quiero saber... Lucas, tiro. No, estamos hablando de presupuesto. Estamos hablando de presupuesto. Quiero estipular acá, a través de su disponibilidad, cuál es el nivel de su certeza. ¿Qué estaría dispuesto a apostar porque ese número que entrega Natalie Campuzano no es efectivo? Yo mucho, porque las cosas tienen una cierta lógica. Y si el 19% de la inversión nacional estuviera yendo a provincia y el 81% estuviera en la región metropolitana, sería un escándalo que estaría todos los días en los diarios. Y no es así. Seguro que no, porque los medios no están en las regiones. Los medios no están en las regiones. No puede ser así. Iván, perdón. Ese reloj, por ejemplo, que tiene usted ahí en la muñeca. Disculpe que insista, pero me parece que si usted dice que haga una apuesta. Cifra subdere y cifra de Fundación Sol. Por supuesto. Apuesta el reloj. Le digo inmediatamente, cifra subdere y cifra Fundación Sol. Ya, vamos a hacer un debate de la cifra. Sí. ¿Y usted podría traer esa cifra? Yo puedo traerla. Yo discuto los presupuestos de mi región y que presentan el presupuesto regional de todo el país. Por tanto, tengo certeza absoluta de eso. Así que le pido el reloj y a lo mejor también... Bueno, la luca. ¿El reloj y la luca? Sí, el reloj. Excelente. Perdón, Gabriela, de parte, después de esta subasta, por favor. Sí, por favor. Y qué buena subasta. Pero mira, este es de esos temas que de verdad... son súper interesantes porque demuestran la diferencia entre lo que la Constitución dice y lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, desde el punto de vista constitucional, si uno analiza el texto constitucional que tenemos hoy día, aquí nos ponemos fome. No hay mucho, sinceramente, que cambiarle a la Constitución. Porque aquello que está en esta materia, por favor, para que no se malentienda, no es mucho lo que hay que cambiar a la Constitución, porque la Constitución establece una forma de repartición del poder mínima, un techo, una idea, que está bien consagrada y que además ha sido consagrada en democracia por la mayoría del arco político, ¿no? Y además por distintos gobiernos, de distintos signos, ¿ya? Entonces yo creo que ese es un tema. Una cosa diferente es el cómo esto se baja legalmente y en la práctica a
a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y particularmente esto tiene que ver con dos elementos centrales: tributos y ingresos, y cómo los ingresos permiten cumplir con ciertas funciones que corresponden. Yo voy a poner un ejemplo bien potente. En Providencia, cuando yo estuve en la Municipalidad de Providencia, la administración de las piscinas, gimnasios, los centros deportivos de recreación, ¿no? De recreación tenían un presupuesto de 6.000 millones de pesos anuales. Es el mismo presupuesto anual que tenía ese año la comuna de Ercilla, la comuna más pobre de la región de la Araucanía, de la Gaña. La administración de José Farrasuri. Obvio. Yo, mire, mire, Francisco, para que yo no me voy a hacer cargo de cosas que no me puedo hacer cargo. Yo estuve hasta el año. No, es que espérate, es que si me emplazas con un tema así. Primero, yo estuve en el gobierno de José Farrasuri entre el año 2012 y el 2014. Los hechos que ocurrieron después del 2014. A mí jamás me han llamado siquiera a declarar, nunca tuve que ver con la corporación. Hay formalizado y uno que está fuera del país todavía esperando formalizarlo. Yo soy el primero en pedir que ojalá aquello se resuelva en tribunales. No conozco a los formalizados porque no coincidí con ellos y no tengo ningún problema. Mira, Francisco, si hay una cuestión que yo he hecho en todos mis cargos públicos es que jamás me llama un peso a ninguna. Muy bien. Puedo acreditar por el auto que tiene. Y jamás lo he hecho y jamás lo haría. Yo siempre he servido con... Entonces, ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo Alejandro? No lo escuché. Siempre tiene la amabilidad de llevarme a terminar estas reuniones. ¿Ya? Y el auto que tiene demuestra que nunca ha robado. Está completamente desarmado. No vamos a decir marcas, pero ¿a usted le parece que el auto está como a mal traer? No. Es un auto funcional, pero no representa el resultado del robo. Lo que está diciendo, en buenas palabras, lo que está diciendo es que yo serví durante más de 12 años en el Estado y yo no tengo bienes. Lo único que tengo es un auto que está destartalado. Eso es lo que está diciendo. Es muy buen término, mi amigo Alejandro. Buen funcionario público, por eso quiero decir. Pero entonces lo que quiero decir... pero quiero que vuelvas al ejemplo, porque es decidor. Pero quiero decir en el fondo que ahí hay una demostración de que, claro, si nosotros no repensamos, por ejemplo, el Fondo Común Municipal, si nosotros no repensamos la autonomía que tienen que tener desde el punto de vista, por ejemplo, administrativo, lo que contaba respecto a las obras y cómo se van aprobando las obras en el territorio, si nosotros no tenemos, por ejemplo, hay cosas en las que se han avanzado harto. Fíjense que hoy día se celebran mandatos entre el gobierno central y la administración de los gobiernos regionales para la construcción de infraestructura. En eso hay que avanzar mucho más. Pero, sinceramente, entre la práctica, yo creo que este es un tema típicamente que puede resolverse desde el punto de vista estrictamente legal. Yo no creo que a la Constitución que hay hoy día se le tenga que meter mucha mano, porque además muchos de los cambios, yo se los digo sinceramente, muchos de los cambios son posteriores al año 2006. La mayoría del cambio más fuerte en la estructura institucional está después del año 2006. Voy a hacer una pausa y voy a volver con Alejandro y nuestros invitados. Gracias por lo del auto, Alejandro. Por supuesto, porque todavía nos queda un tiempo para debatir, porque tú lo das todo, nosotros te damos más 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo 1 por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta una línea adicional gratis por un año, solo por pocos días. Digan lo que digan, nadie te da más. WOM es parte de la conversación de Sin Filtro. Y llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger. Las mejores hamburguesas de carne Angus, natural, de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas, raíces también. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. En Instagram están Bite Me Organic Burger. Y para las elecciones de este 11, tú ya lo debes saber, si no te lo contamos, no solo se eligen los convencionales constituyentes, como nuestros invitados de acá, sino también los concejales y algo que es tema de conversación en el día de hoy, los gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo que existe de candidatos por distrito, las ideas que impulsan y hasta aspectos biográficos de su vida y obra. Porque para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Usted quería hablar insistentemente en la mitad de la mención. Tengo un punto. A la vuelta de la pausa, Alejandro Irarrázaval entrega su punto y luego voy con nuestros invitados de hoy. El corte muy breve
Y ya está con ustedes Alejandro Irarrázaval en Sin Filtros. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Conversamos de descentralización en el día de hoy con nuestro panel y nuestros invitados. Nuestra invitada Erika Ñanco, candidata por el Distrito 23, y el señor Cote Hurtado, como dice su camisa brandeada, candidato por el Distrito 16. José María es su nombre. Seguramente va a estar por ese nombre en la papeleta, ¿no? Seguramente. José María, porque hay unos que se ponen hasta nombres de colores, digamos, para figurar sí, de otra manera. como el rojo, pero claro, José María Cote Hurtado. Perdona, ahí hay un caso bien interesante que tiene que ver con esto. Perdona que lo haya sacado, pero ayer escuché a Rojo Edwards en la televisión y me llamó la atención que él empezó a hablar de los gobernadores regionales y prometió que sacaba el narcotráfico, que iba a perseguir a la delincuencia, que se iba a acabar el comercio ambulante. Yo sinceramente llamo a la gente en su casa a que cuando voten por un gobernador se informen bien cuáles son las atribuciones de los gobernadores. Los gobernadores que vamos a elegir el 11 de abril no tienen atribuciones. No tienen ninguna atribución respecto al orden público. El orden público va a estar a cargo de un delegado presidencial nombrado por el ministro del Interior, que va a poder perseguir y poder articular a la policía en materia de orden público. Entonces, cuando un gobernador, aquí pongo un ejemplo porque lo he escuchado en otros también, cuando un gobernador o una gobernadora candidata diga que va a erradicar el narcotráfico, señor, señora, le están mintiendo en la cara. Si es que no lo está viendo, Rojo Edwards, Alejandro le puede traspasar el mensaje de Gabriel del Parque, porque entiendo que usted es cercano. ¿Se quiere pronunciar respecto de eso o prefiere pasar? No me quiero pronunciar porque le encuentro razón al concepto, no necesariamente a las palabras, porque no escuché el rojo. Pero el concepto le encuentro razón. ¿No escuchaste al rojo? Lo que sí, yo lo que quiero decir, y quiero emplazar a los señores candidatos y por su intermedio a quienes salgan electos, Qué elegante. Es súper relevante el tema de los recursos. Nadie puede ser autónomo si no tiene recursos y decisión sobre esos recursos. Yo lo que quiero hacer relevancia es sobre el tema del control del gasto de esos recursos. Nosotros tenemos aquí en Chile una Contraloría que es definitivamente pésima en sus funciones, básicamente porque controla procedimientos y controla papelería. Lo cual permite que municipalidades como Recoleta gasten 7 veces más que otra municipalidad en el mismo producto. Entonces, yo lo que creo que acá lo que hay que hacer es meter una Contraloría que a lo menos pueda meterse en temas de gestión comparativa en distintas instituciones que hacen el mismo tipo de cosas. De forma que haya parámetros que llamen a intervención de Contraloría. Por ejemplo, te gastaste en luces LED 100.000 pesos por luz y el otro se gastó 700.000, tengo que investigarte. No puedo dejar pasar. Te gastaste en pavimento $1 millón por kilómetro y el otro se gastó $100.000, tengo que investigarte. Debería ser obligatorio. No puede ser que la Contraloría se quede quieta porque hay 3 cotizaciones y las 3 cotizaciones dentro del modelo. A ver, y la pregunta para los contribuyentes... La consulta es si van a impulsar solamente gasto o se van a ir por el lado completo de hacer gasto y al mismo tiempo auditoría y accountability. Solo un detalle... Erika, dame un segundo. Erika. O sea,
obvio que tiene que haber un mecanismo de control de saber quiénes son los que, cómo van esos recursos, cómo se están organizando. No por nada hoy día tenemos como presidente un ladrón, robó el Banco de Talca, eso es bien sabido por todos, y por tanto, ¿quién lo fiscaliza a él? Hoy día tenemos, como decía el compañero Damián Gabriel, aquí hay una situación de presidencialismo extremo. Nosotros no queremos, yo al menos no quiero un presidencialismo extremo, no quiero vivir en esta situación de monarquía presidencialista donde el presidente hace y deshace como quiere y donde nadie le fiscaliza tampoco qué es lo que él está haciendo, cuántos desfalcos han habido en este gobierno. O sea, al compañero delante lo increparon por el tema de RD, pero finalmente hay otras situaciones que también están... Perdón, no por usted, pero el compañero ya lo dijo igual, dijo que no era por usted el dardo, José pero María, igual. José María hizo una pregunta. Sí, yo creo una que invitación. en el fondo hay que aprovechar este espacio para tener una mirada de futuro. Aquí lo fundamental a tener presente es no solamente entregar atribuciones para lograr mayores autonomías a nivel administrativo, fundamentalmente, lo cual implica también la forma en que tú gastas tus recursos, pero también con un fuerte control. Y yo lo centraría el esfuerzo radicalmente en los municipios, que ahí está la respuesta a todas las preguntas. Yo creo, por el contrario, que el crecimiento de los gobiernos regionales es un error desde mi punto de vista personal. Creo que en el fondo eso nos lleva hacia un camino hacia, comillas, una pequeña federalización en el largo plazo, que es los caminos que han transitado otras democracias, y eso te trae a más burocracia y más politización, que no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es mayor autonomía y que la gente en su comunidad pueda tomar decisiones de cómo se gasta el presupuesto municipal. Pero yo quiero agregar un tema. Sí. Aproveché la pausa para revisar el gasto. Y hay una cosa muy interesante. ¿Se va el reloj o no se va el reloj? No se va el reloj. ¿No se va el reloj? No se va el reloj, porque depende cómo lo mires. Si es gasto, ahí empezamos con ambigüedad. No es ambigüedad, sino que es... Vamos a sacar los prismas acá. Es que es precisión en la discusión. A ver. Es otra cosa distinta. Si tú miras el gasto per cápita, es decir, por cuánto gasta el Estado por cada persona que hay en una región, Aysén se lleva casi 3,5 millones de pesos por persona al año. Por habitante. La región metropolitana, 780.000 pesos. ¿Cuánto es? No, pero estamos diciendo el gasto total del Estado por persona. Por persona, per cápita. Es un per cápita por persona. Sí, por eso, y eso también, y Valparaíso se lleva más que Santiago. Pero también, ¿qué es lo que dije? Pero tú dijiste que no era infraestructura solamente. Yo te pregunté específicamente si era solo infraestructura y dijiste que no, que era todo el gasto. 19%. Oye, no, pero espérate, yo creo que es un punto súper relevante. Efectivamente, eso te demuestra que si uno hay muchos parámetros para medirlo. ¿Es necesaria una infraestructura en una región determinada? Sí, no. O vamos a ver la cantidad de habitantes. Sí, no. Eso es importante, que se tiene que establecer en el fondo parámetros homogéneos y que tomen en cuenta también la realidad local para efecto del gasto. Y eso te demuestra que hoy día hay regiones como Aysén que se lleva 3,5 millones por habitantes versus 780.000 la metropolitana. Gabriel, dame un segundo. Yo quisiera hacer 40 segundos, Gabriel. Una precisión muy corta. 40 segundos. Alejandro dijo algo que no puedo dejar pasar, encontrándole razón a lo que dice él y lo que dice Cote. Efectivamente, tiene que haber un rol mucho más fuerte de fiscalización en los municipios. Ahora, decir que la Contraloría es pésima me parece realmente una vergüenza. Yo creo que la Contraloría en este país, desde el Contralor Mendoza en adelante, con el Contralor Bermúdez, ha tenido un rol bien activo en precisamente buscar la corrupción en muchos lugares donde además la Contraloría no tiene mucho espacio para hacerlo o no lo tenía. Queda claro el punto. Queda claro el punto. Entonces, bueno, y la segunda parte que no puedo dejar pasar es la del Cote. Cote acaba de decir, dejó pasar una frase que me llamó la atención. Él llama a disminuir los gobiernos regionales. Yo creo que ese es un tema que suena distinto a lo que venimos conversando aquí. Claro. Yo lo emplazaría a que él me dijera por qué disminuirlo y qué es lo que significa disminuirlo. O sea, él está a favor de modificar la Constitución en esa materia, porque lo que hace la Constitución hoy día es amplificar los gobiernos regionales. A ver. Muy breve.
Sí, claro. Tú quieres, en el fondo le pregunto a la gente en su casa, ¿usted quiere tener 15 parlamentos regionales? ¿Usted quiere tener...? Pero si no son parlamentos. No, pero en el fondo el camino va hacia allá. Y sin las competencias... ¿Quién dice eso? ¿Y quién dice eso? ¿Dónde dice la Constitución? Bueno, igual como usted la autonomía en su cabeza, pero está bien. Son discusiones, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Entonces, pero lo que yo le digo... Sí, pero es que eso no es lo que dice la Constitución. No, la Constitución lo que dice el gobierno regional, pero eso es un camino. Es un camino que nos lleva, en el fondo, hacia... No, eso el camino es como que si nos divorciamos, si acá la familia, y si no se acá la familia, después viene el aborto y el aborto. Igual y después nos vamos a poner la guagua. Ese argumento... Pero lo que simplemente estoy diciendo yo es que yo tengo la impresión de que hay que centrar... candidato a la NEF. Sí, que en el fondo que debe focalizarse la autonomía en especialmente lo administrativo y en el gasto que permita que el gasto las propias personas a su nivel local puedan definir. Yo creo que las personas no firman decretos. Pancho tiene una pregunta. Tú, Natalia, Sí, yo plantear. simplemente decir que en razón a la autonomía tiene que ser un principio que tiene que ver también con las decisiones, no solamente con lo que hoy día existe, sino que la toma de decisiones que tienen que ver con el desarrollo económico del territorio, que se discuta de qué forma quiere, y por eso hablo de esa descentralización democrática. Y creo que tiene que ser parte de esa discusión constitucional y tiene que ir inserta, y ahí discrepo con usted, como un principio fundamental la autonomía de las regiones. 30 segundos. 30 segundos. Primero, nobleza obliga. Si en algún momento el palo nunca fue para mi amigo Gabriel, era para Revolución Democrática y la administración que llevan en Providencia. A propósito de lo que pasó en el gobierno de Josefina. Exacto. No tenía idea que trabajaba ahí. Dale. Me meto en tema constitucional. Hay un principio en la Constitución que es el principio de solidaridad. Está consagrado en la Constitución también el de descentralización y desconcentración. Artículo 3º y también el de transparencia y probidad, que son 3 temas que deberían ir de la mano. Artículo 3, 8º, si no me equivoco. 8º, sí. Los modificamos, los cambiamos porque ya metamos un poquito en la Constitución. ¿Qué hacemos con ellos? ¿O los mantenemos? Perdón. No, yo creo que en el fondo el principio de transparencia es fundamental, pero lo que yo sí creo que es necesario crear un ente más fuerte o reformarla derechamente la Contraloría General de la República para que tenga más dientes sobre los municipios. Hoy día los municipios son pequeños reinos en que los alcaldes hacen y deshacen a su antojo, donde los concejales... siempre va de la mano con transparencia. Eso es que Estoy de acuerdo, pero los concejales hoy día no tienen ningún poder para poder controlar al alcalde. Un segundo. O sea, una de las cosas que nos ha llevado a estar en este gobierno tan malo, en los distintos gobiernos que han habido, porque no quiero tampoco meterle la pelota aquí a los gobiernos anteriores, o sea, sabemos que esta cuestión viene de atrás. La transparencia tiene que ver, porque la constitución de partida sí también, ¿sabe por qué? Porque la constitución, todas las constituciones que hemos tenido en Chile han sido constituciones que se han hecho y escritas por hombres de la clase alta. No he visto a ningún mapuche, no he visto a ninguna persona de los pueblos originarios, por eso es tan importante que esta constitución sea paritaria. Pero volviendo al tema de la transparencia, yo creo que sí o sí tiene que haber transparencia, eso es lo que estamos exigiendo hace mucho tiempo. Yo creo que la Contraloría es un organismo que hasta el momento se ha comportado de la manera más intachable como hemos podido. Bueno, yo creo que es porque no pertenece a las instituciones públicas, porque desde ahí no sabemos cómo funciona todo. Pero Contraloría ha sido el único organismo que se ha encargado de denunciar las situaciones que han estado de irregulares en espacios en municipalidades, qué sé yo. Erika, José María, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Que les vaya muy bien, mucha suerte el 11 de abril para ambos. Que les vaya bien. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias a todos y a todas por vernos, por estar ahí del otro lado. Nos encontramos mañana a las 21. Seguimos conversando del Chile del futuro. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo 1 por un año. En todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.